Amados hermanos, eh, todos mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes y deseando un excelente Shabbat a todos mis hermanos y hermanas en la dispersión y Yeshua, y también a mis amigos y amigas que siguen este canal. Que el bendito sea les bendiga grandemente a cada uno de ustedes por darse el tiempo de ver estos videos y escuchar, lo cual lo hago es tratando de lo hacer lo más sencillo posible, porque las parashot tienen muchas profundidades que entender, lo cual es necesario ya hablar en otro nivel, pero como sé que hay una audiencia, sé que hay personas que tal vez no conocen muy profundamente con respecto a lo que es el hebreo, entonces tengo que referirme es hablar algo más, no técnicamente, sino algo más, en lo más posible, entendible, explicable, y de esta manera, pues, edificarnos en cada una de estas reflexiones que traigo de las parashá. Bien, hoy quiero hablar con respecto, luego de haber terminado ya la, las parashot en el último libro, en los últimos capítulos de Shemot, hoy entramos en Vaikra. Y la parashá también es Vaikra, ¿sí? Que está tomado del libro en hebreo que se dice Levítico, en hebreo se dice Vaikra, entonces está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, 26. Por lo tanto, de esta parashá estoy trayendo una reflexión para quién es el sacrificio, que muchas veces tenemos que preguntarnos, porque hay muchas cosas que a veces pensamos que estamos haciendo todo en honor al bendito sea. Sí, de verdad, eso es nuestro sentir, nuestro deseo, pero como muchas veces también el bendito sea, ¿qué quiere de nosotros? Nada, porque a la final el Eterno es sublime en su cabod, en su esplendor, en todo lo que es su poderío. Él es todo, él tiene las cosas como tal y de nosotros, pues, ¿qué podríamos dar? Algo más que eso, quizás nada. Ni tampoco podríamos dar igual a eso, tampoco. Pero lo hacemos, pero que cada una de esas cosas que la Torá habla, la Escritura nos explica o nos muestra, son cosas que nos enseñan a nuestra propia vida realmente, porque Él no requiere nada, pero nosotros sí lo requerimos. Bien, con todo esto, quiero entrar ya en esta reflexión de este estudio, indicándole a cada uno de ustedes, ya conocen, pues que es mi canal, Juan Aliauca Raíces Hebreas en YouTube. Este video estará allí igual muy pronto, y de esta manera, pues, podamos disfrutar este Shabbat, que es muy hermoso para usted y para mí. Y quienes todavía a lo mejor no guardan, deben entender que los preceptos, los mandatos del Eterno son eternos, como la palabra lo dice, y lo cual tenemos que obedecerlas. Es lo único que el Eterno pide de nosotros, que obedezcamos, que escuchemos y obedezcamos y hagamos las cosas conforme está prescritas en lo que dejó, en este caso, a Moshe. Nuestros patriarcas obedecieron, Abraham, Isaac, todos ellos estuvieron siempre. De hecho, como personas humanas, sé que también se equivocaron, pero ellos buscaron es retornar, buscar esa rectificación y hacer siempre las cosas de la mejor manera. Entonces, mis amados hermanos, vamos a adentrarnos en el estudio, en la reflexión de lo que es la Parashá Vaikra. Vaikra es en hebreo y que significa llamó, ¿sí? Como ya les dije de qué capítulo a qué capítulo está, podemos darnos cuenta que luego de todas las parashot que se ha traído a reflexión durante todo este tiempo,
Cada uno de estas nos lleva a meditar, pero esta meditación es para elevarnos espiritualmente, entrarnos en esa intimidad de nuestra vida hacia el eterno. Y de este paso ahora entramos en la parashá que es Vaikra, en el que existe preceptos con respecto a sacrificios, consagraciones, normas dietéticas, etcétera. Muchas cosas que más adelante se verá en las próximas parashot. Y como ya dije, este texto inicia con una palabra, donde el Eterno llama a Moshe, ¿sí? Llama a Moshe en la presencia de toda la nación de Israel en aquel entonces. Por esto, nuestros sabios pues lo titularon Vaikrak. Como ya le digo, pues significa llamó, ¿sí? Entonces el texto de este inicio dice de esta manera que les voy a leerlas. Vaikra el Moshe Vaidavere Yudhei Badhei Elav Meoel Moed Lemor. Diber Bene Israel Bea Marta Aleje Adam ki yakrib miken korban la yudhei vadhei min ha behema min ha bakar o min ha tzom takribu ed korebanhem, ¿sí? Korebanhem. En español dice, y el llamado Eterno a Moshe o Moisés le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Eterno, ofreceréis vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño y etcétera. Sigue todo el resto de versos acerca de este capítulo. Entonces, muchas de estas normas que el Eterno dio eh, tenían un gran propósito. Y esto era que tenía que llevar, en este caso, un animal para sacrificio, pero cuando ya estaba el animal, el transgresor debía apoyar sus manos sobre la cabeza del animal. Y luego de efectuar su confesión, o sea, reconociendo su transgresión, o en este caso haciendo teshuvah, que en hebreo, y arrepentimiento, que significa que el animal fuese expiado por su error, ¿sí? Su error o pecado, en otras palabras. Todo esto tenía que llevar a la conciencia de lo que es grave cometer una transgresión, la que lleva a la muerte prácticamente y para lo cual está, en este caso, va a morir el animal, que no tiene culpa alguna, pero muere por un error que no cometió. Esto, llevar de este sentido hacia esa persona que observe, es muy importante que el Eterno está permitiendo que esto observe cómo es el grado de transgresión y a dónde lo lleva. Esto nos lleva a preguntar algo muy importante. ¿El Eterno necesita de estos sacrificios? Digo así tan categóricamente, en realidad no. Todos los sacrificios son por nuestra necesidad. Observemos lo que dice en el libro de Salmos, o Tejilín, capítulo 50, desde el verso 7 hasta el 23. Dice de esta manera, oye, pueblo mío, y hablaré, testificaré contra ti, Israel. Yo soy Elohim, el Elohim tuyo, no te reprendo por tus sacrificios, ni
por tus holocaustos, que están siempre delante de mí. No aceptaré becerros de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los ganados sobre 1000 colinas. Conozco toda ave de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. ¿Cómo yo acaso, o sea, de comer, ¿no? ¿Cómo yo acaso carne de bueyes y bebo sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza. Miren, qué es lo que es la importancia que está dando en este caso el Salmo de David. Dice, sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza. Cumple a Elión tus votos, o sea, lo que prometes, ¿sí? Invócame entonces en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Elohim, ¿quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? Tú, que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras, que si ves a un ladrón corres en su compañía y con los adúlteros es tu parte. Entregases tu boca al mal y tu lengua trama el engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano y difamas al hijo de tu propia madre. Estas cosas ha hecho y guardaré silencio. ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Realmente es algo muy tocante que nos está diciendo, ¿pensaste que soy igual a ti? Realmente, definitivamente por eso es que el Eterno no necesita nada, pero nosotros sí. Necesitamos algo para solventar ese error, que ni eso debería ocurrir, pero nos da el Eterno esta oportunidad para que nosotros hagamos, ¿sí? Realmente nosotros, ¿qué pensaríamos? Como dice este salmo, ¿pensaste que yo soy igual a ti? Te reprenderé y te expondré tus pecados ante tus propios ojos, para que veamos nosotros mismos el error que cometemos. A eso dice. Entended bien esto. Lo que de Elohim os olvidáis, no sea que os destroce y no haya quien os salve. El que sacrifica acciones de, de agradecimiento o de gracia, ese me honrará, y al que ordena rectamente, ¿sí? Al que ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación del Elohim. Muy profundo estas partes de la escritura que nos hace meditar. Entonces, ¿para quién el sacrificio? Muchas veces pensamos que estamos haciendo para el Eterno, pero realmente es para nosotros. Para que nosotros tenemos que necesitar para corregir y rectificar el error cometido. Por esto, llevamos a meditar que los Corbanot y otros mandatos no son ordenadas para beneficiar a Él, sea el bendito sea, sino para nosotros. Sin embargo, todos estos actos de sacrificar al animal nos lleva a algo muy importante, es decir, al transgresor a reflexionar que todos estos procesos de degollar, cortar, derramar sangre, quemar, etcétera, debería haber sido sobre, en este caso, sobre el transgresor, sobre él, porque el acto de un error y violar los mandatos del Eterno exige ¿qué? Exige un, por decir así, una palabra, un castigo, que sería en este caso la muerte. Es lo que está haciendo notar a través de ese animal que muere como sustituto, ¿ok? Porque está muriendo como un sustituto.
Todo esto ve del Corbán era el despertar en el transgresor o en el pecador ese sentimiento de teshuvá, de arrepentimiento. Pero ese teshuvá tiene que ser sincero. Y esto, asimismo, el Eterno hace elevar al hombre que entienda que los procedimientos del sacrificio expiatorio por el pecado era que el hombre, en este caso, comprenda que todo acto de pensamiento, palabra y acción lleva al sacrificio de la muerte expiatoria. Es decir, su acto, el acto de cualquiera, que es un acto malvado, debería recibir la muerte y la sangre debería ser derramada por ese acto. Pero en este caso, la sangre del animal está en su lugar, expiando, o sea, en el lugar del transgresor, expiando por su error, por su pecado. Obviamente, de todo esto tenemos que entender que el bendito sea el creador de todas las cosas, ¿sí? El creador de la psiquis humana, entiende que todo esto sería un método efectivo para despertar hacia el teshuvá, hacia una teshuvá sincera. ¿Por qué? Porque un simple hecho de confesión, de decir, en este caso, cometí un error, no llevaría el hombre, su conciencia, esa gravedad que es una muerte por esa acción. Por esto era necesario que el transgresor debía apoyar su mano sobre el animal. Su mano tenía que apoyar sobre el animal, sobre la cabeza, y presenciar cómo se lo mata, cómo se lo quema. Esto era el despertar profundo en su conciencia del grado de acción de maldad, que no requería solo una simple confesión, por supuesto, sino el acto es morir por ese acto, por ese error que ha hecho. Aquí viene igual una pregunta, entonces, ¿quién necesita el sacrificio? La respuesta es prácticamente nosotros y no el Eterno. Sí, dice que el honor, la fragancia es elevada para el Eterno, sí, pero ¿quién necesitamos todo eso? Nosotros. Bueno, ni tampoco era una fragancia para el Eterno, en realidad, pero debía ser así. Así debía ser, de que de algo perfecto, por algo perfecto que se quebrantó. Entonces, por esta razón, el transgresor era necesario que cumpliera los ritos dados por el bendito sea. Pero en realidad los ritos o el sacrificio no salvaría o no recibiría perdón si su actitud sigue igual. O sea, no cambia, no rectifica su vida, entonces no toma conciencia de lo que cometió. El sacrificio expiatorio se convierte en algo, en este caso, ese sacrificio se convertiría en algo abominable para el bendito sea. Eso lo dice la escritura mismo. Si nosotros leemos el libro de Misley, capítulo 21, 27 o Proverbios, dice, los sacrificios del malvado son abominación. Cuanto más cuando lo ofrece con malicia. O sea, si no hay cambio, no hay rectificación, no hay el deseo de ese teshuvá sincero, pues eso se convierte peor en una abominación para el bendito sea. Entonces, recordemos lo que dijo en el Tejilín 50 en adelante. El Eterno no disfruta de nada de las ofrendas quemadas o de los korbanot, porque no es nada para él sino un sacrificio por mi culpa, para mí. Por esta razón, el mejor sacrificio que el bendito sea
quiere y se agrada es esta, lo que se llama obediencia. Obediencia. Obediencia a los preceptos, obediencia a su voz que está plasmada en la Torá. ¿Sí? Y hay un texto que está diciendo claramente, ¿por qué está plasmado esto en la Torá? Porque dice claramente en el libro de Vayikra, capítulo 18, 4 y 5, o Levítico, dice, cumplirás mis decretos y observaréis mis estatutos para andar en ellos. Yo soy vuestro Elohim. Observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que lo haga vivirá por ellos. Ani, o yo, Yodhei Badhei. Todas las cosas que tenía que presentarse para el bendito sea es la obediencia, la observancia de hacer las cosas correctas. Y todo esto lleva a un término que se llama, en lo que es, en la escritura mismo dijo que debe presentarse aquel animal, aquel no tiene que ser sin defecto. ¿Sí? ¿Qué significa sin defecto? Sin defecto es el vocablo, en este caso en el vocablo hebreo, que se traduce como sin mancha o, o lo que estamos hablando sin defecto. Significa sano, completo. No tiene que haber ninguna magulladura, no herida, o sea, tiene que ser completo, sano. Todos los sacrificios o los córbanos tenía que ser en perfecto estado, es decir, lo que estamos diciendo la palabra sin defecto, como está citando la bendita Torá. La observancia, obediencia son los actos que elevan al grado de perfección. Y esto, mis amados, se llama un sacrificio sin defecto, ¿sí? Sin defecto. Porque en el Levítico 1:10 dice, pero si su ofrenda es del rebaño, del cordero o de cabras para holocausto, ofrecerás un macho sin defecto, ¿sí? En sí, tiene que presentar algo completo, algo sano, algo puro. Como tenía que ser ese animal para el sacrificio prácticamente, el animal sin defecto. Pero más allá de este animal, la conciencia de estar sin defecto es el ser humano, el hombre, que debe guardar ¿qué? Que debemos guardar los preceptos que llevan a esta elevación que se llama sin defecto, a esta elevación espiritual que le hace completo, ¿sí? O sea, sin defecto. Por eso dice la Torah, observaréis mis mandamientos y lo cumpliréis. Yo, Yudhei Badhei, o el bendito sea, no profanaréis mi santo nombre. Así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Yudhei Badhei que os santifica. Levítico 22, 31, 32. Esta palabra santificado le comparo con la palabra sin defecto, porque es algo completo, ¿sí? Algo perfecto. Pero si esto no sucediere, viene a estar incompleto. Es decir, si no guardamos, si no cumplimos, si profanamos el nombre del bendito sea, viene a ser algo incompleto. Entonces, esto ya tiene defecto, en otras palabras. ¿Sí? Cayendo en estado, en este caso, de desobediencia, como dice la bendita Torá. ¿Sí? La Torá dice, y rechacéis mis estatutos, y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos. Traspasando vosotros así mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tesis
y fiebre que consuman los ojos, que hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos, quienes os aborrecen, se enseñorearán de vosotros y huiréis, ¿sí? Huiréis sin que haya quien os persiga, y si aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigando 7 veces más por vuestros pecados. Cuando las cosas no se hacen correctamente, no se hacen en obediencia. Por esto, mis amados, es importante la actitud de obediencia, que sería la actitud que completa, ¿sí? Que lleva a ser completo. Y esto es lo que le agrada al bendito sea, ¿sí? Esto es. Por eso es que cuando vemos al profeta Ismael, que dice que respondió, Ismael dijo, en este caso, hablando al rey Saúl, cuando hizo las cosas que no debía hacer, estaba haciendo, aunque miraba esos animales, pero que toda esa situación tenía un defecto, no estaba completo, porque donde no hay obediencia es algo incompleto. Entonces le dijo, en este caso, al rey Saúl, ¿se complace el bendito sea en holocaustos y sacrificios? ¿Cómo? ¿En la obediencia a la voz del bendito sea? Esa era la gran pregunta que estaba ahí planteando. Le dijo, ¿se complace en los sacrificios? Como en la obediencia. Está diciendo que la obediencia es lo que le agrada al bendito sea y en eso se complace. ¿Sí? Seguimos leyendo. He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. Con esto no estaba diciendo que los sacrificios no debe hacerse, pero hay que hacerlo es completo, sin defecto. Y este sin defecto es con la obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y, dice el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Esto está en el libro de Primera de Samuel 15:22, o Samuel 15:22. Entonces, la pregunta y al mismo tiempo la respuesta es, nosotros somos los que requerimos el sacrificio para reflexionar por la manera de cómo muere el sustituto por el transgresor. Nosotros. ¿Sí? Entonces, mire, la vida de nosotros tiene que llevar a esa vida de obediencia, que es una vida que se demuestra que es un sacrificio de, de hacerlo sin defecto. Ahora, en los sacrificios no solamente tenía que ser sin defecto, no se podía hacer ninguno de estos tipos de corbán o ofrenda presentar con levadura, sino sin levadura. El corbán no debe tener levadura, como dice la misma escritura. Este mandato es dado cuando Israel salía de Egipto. Luego de celebrar Pesach, le dijo que durante 7 días no debes comer jamés, sino tiene que comer es matzot, que es panes, o como dicen en las traducciones, es pan de ácimos. Por esto, en la Torah dice que tiene que ser, como le dije, pues, matzot, o sea, sin levadura, es lo que dice. En el verso 4 del capítulo 2 del libro de Baikra mismo, o sea, de Levítico, dice claramente, cuando presentéis ofrendas vegetal de lo cocido en horno, será de flor de harina en tortas sin levadura, amasadas con aceite o galletas sin levadura untadas con aceite. Tiene que ser esto de presentar sin esa ofrenda vegetal, no tiene que haber por nada, por ningún concepto, levadura. ¿Sí?
¿Por qué tiene que ser sin jamés? Por algo tiene que ser. En este caso, jamés o la levadura, ¿qué es lo que significa? La levadura está compuesta por una serie de hongos microscópicos, hablando, bueno, esto un poco en el sentido técnico, capaces de efectuar una fermentación, ¿sí? O descomposición, que en este caso, en el caso del pan, que haya un aumento, o sea, se eleva un volumen de la masa. La levadura, ¿qué es lo que hace? Aumenta el volumen de la masa, ¿sí? También, ¿qué otra cosa hace? Acelera su proceso de descomposición. Eso es lo que hace la levadura. Entonces, ¿por qué tiene una relación con ciertas actitudes en este caso? No acordes a una vida espiritual conforme a la Torah, esto es lo que lleva. Y por eso, ya cuando hablo tanto de la levadura, en este caso se ve lo que se dijo con la levadura de los fariseos y de Herodes. Esto era que la levadura de Herodes, en este caso, era proliferan elementos destructivos donde para conseguir su deseo egoísta se escuda en la mentira, la corrupción para satisfacer su egoísmo. Este es, en este caso, cuando hablamos de la levadura de Herodes, ¿sí? Hablando a este grosso modo. Mientras que la levadura de los fariseos era respecto a las enseñanzas, como dice en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 12. Dice que cuando habló sobre todo esto, luego de explicar, en este caso, cuando habló del pan y todo eso, ellos dicen que entendieron que les decían a lo mejor que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos, de la enseñanza. A eso es lo que se refería. Obviamente, hablando está esto en este caso de doctrinas que estaban fuera del contexto de la Torá. Mientras que también Shaul habla, ¿sí? Habla sobre la levadura y dice, no es buena vuestra jactancia. Mire qué es lo que pone ahí primero, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leudada toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva. ¿Cómo sois sin levadura? Porque el Mesías, nuestro Pesaj, ya fue sacrificada, y así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura. Aquí ojo lo que va a decir, no con la levadura de malicia y de maldad. Entonces también tiene a otro este elemento, esta levadura, también lleva a un significado con respecto a la malicia y la maldad. Entonces dice, sino con ácimos de qué. ¿Qué de qué tiene que ser? Habíamos hablado sin defecto, tiene que ser completo. Entonces dice con ácimos de sinceridad y de verdad, o sea, no con mentiras. ¿Qué es lo que utilizaba en este caso el rey Herodes para mantener su situación política y esas situaciones? La mentira, ¿sí? Y en esa mentira tenía que escudarse en la corrupción. Entonces, con todo esto ya tenemos la idea de lo que implica la levadura y su figura de acción. Y Pablo dice, no es bueno la jactancia, ¿no es cierto? Pablo dice, no es bueno la jactancia. ¿Qué es entonces? Este adjetivo de jactancia es aquel que se jacta, se presume, se vanagloria o se alaba por sus propios logros o cualidades, ¿sí? Relacionados ya sea por hacerse el creído, presumido, pretencioso o vanidoso y así, etcétera, etcétera. Bien, por el momento dejamos este tema con respecto, porque hablar con respecto a la levadura es muy, muy amplio. Hay muchas cosas que tenemos que tocar, que hablaron, porque todo esto, cuando hablaron inclusive, bueno,
como el mal llamado el Nuevo Testamento, aunque muchas veces han tratado de denigrar a aquellos, a los seguidores de Yeshua, en este caso como a Pablo, considerándole que dividió o que hizo que quebrante la Torá. Bueno, es un tema muy, muy aparte que se debería hablarse, pero que es más profundo con respecto a entender, pero realmente cuando nosotros entendemos, también está hablando de la levadura, porque ¿por qué no se presentaba la ofrenda con levadura? Porque eso hacía, en este caso, como ya hemos dicho, cuando va la levadura, pues se mezcla y comienza a qué, a creerse, a jactarse, a pensar que, ay, es que yo estoy presentando mi sacrificio al bendito sea, yo estoy cantando, yo le alabo para honrar al bendito. Sí, sí, es verdad que se lo hace, pero realmente, ¿quién es el que necesita todo esto para, en este caso, cuando comete un error, un sacrificio de esa magnitud para poder recibir, en este caso, una justificación o el perdón? Nosotros. Y ese sacrificio lo hacemos por nosotros, no tal vez honrando al bendito sea, sino porque nosotros lo estamos. Entonces, con todo esto ya sabemos que la ofrenda o el corbán debe ser sin levadura. Por supuesto, esto se debe ser tanto en acción física como en el deseo y la intención de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y algo más. Todo esto de los sacrificios tenía que ser con algo que hemos dicho, sin defecto, tiene que ser sin levadura, pero ahora viene algo que toca muchísimo, con sal. Todo dice, todo sacrificio, tal como dice en este caso la Torah mismo, está diciendo, ¿sí? En el capítulo 2:13 del libro de Levítico, dice, sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal. Nunca dejarás que la sal del pacto de tu Elohim falte en tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. Importante. Estamos hablando de 3 puntos que hemos hablado: sin defecto, sin levadura y ahora con sal. ¿Por qué tenía que ser sazonado con sal? Obviamente, cuando nosotros meditamos esto, respondemos porque la sal es también un símbolo de pacto. Eso mismo dice la Torah. La sal tiene una acción importante. ¿Por qué? Porque la sal es un elemento de purificación, ¿sí? La sal en ciertas culturas, en este caso, le consideran como un símbolo de pureza del alma. Bueno, por todas estas importancias que en este caso está de la sal, también Yeshua habló acerca de sal y les dijo a los seguidores, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena, ya sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mire, vosotros ahora relacionó igual nuestra vida, por eso relaciono esto. Nuestra vida tiene que ser sin defecto, nuestra vida no tiene que haber esa levadura de jactancia y otras más, de esa malicia, las mentiras, sino hablar verdad, ¿sí? Que debe ser sin levadura. Hoy pues nos llama a esto de que nosotros somos como la sal. Es la importancia que estamos tú y yo en este mundo cuando ya conocemos el camino, la luz que nos ha iluminado, debemos entender que somos nosotros. Somos esa sal que evita que se corrompa, esa sal que evita que se haga alguna cosa que se convierta en algo putrefacto. Esa sal eres tú y yo que tenemos que nosotros hacerla. Porque si tu vida, tus acciones, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de todo lo que tienes que hacerlo, vaya algo en contra, eso es sin defecto, digamos, es con defecto, es algo incompleto, ya vino la levadura, ya no hay sal, entonces ¿a dónde va? A que seamos
causa de que ya no sirve en nuestras acciones para los demás que puedan conocer la luz. Claro, cuando vemos cuando dijo vosotros sois la sal de la tierra, está hablando, claro, pues un judío que tiene conocimiento de la Torá y la importancia de la misma, en este caso de la sal. Por eso tuvo que comparar a sus seguidores con que son sal de la tierra, mis amados. La sal era un mandato, es un símbolo de pacto. Dice en el libro de Números capítulo 18 y 19. Todas las ofrendas igual alzadas de las cosas santas que los Bene Israel o los hijos de Israel presenten al bendito sea, te las doy a ti, tus hijos, tus hijas contigo, por estatuto perpetuo es pacto de sal, perpetuo delante del Eterno para ti y para tu descendencia contigo. La importancia que el sal está representando como el pacto mismo. Y dice en Segunda de Crónicas capítulo 13, 5, ¿no sabéis que el Eterno, el Elohim de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre a él y a sus hijos por pacto de sal? Pacto. La sal es importante, ¿sí? Como ya dije, cuando Yeshua habla de este elemento, relacionando con sus seguidores es porque sabe lo que la Torá habla acerca de esto. ¿Por qué? Porque dice, todos serán salados con fuego, ¿sí? Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y estad en paz unos con otros, que está diciendo Marcos capítulo 9, 49, 50. Hablar de la sal es muy amplio. Igual en la escritura está lleno, citando varias veces con respecto a la sal. La sal lleva a evitar a que se convierta, se corrompa, ya sea la carne, pero también la sal lleva a que dé el sabor, en este caso, y hablando en el alimento. La sal, antes, cuando no había en este caso la tecnología de la refrigeradora y de todo eso, ¿con qué lo hacían y guardaban la carne, en este caso? Con sal. Y así evitaban que en este caso del mal olor o se pudre esa carne y de mal olor y pueda tener aguantar en este caso más tiempo para que sea utilizado aquella carne, porque está con sal. Entonces la sal es demasiado importante, es demasiado tu vida cuando te llama a ser sal de la tierra, ¿sí? Te llama a ser sal. ¿Por qué? Porque tú tienes que llevar esa luz, porque sal y luz nos dijo que tenemos que ser. Entonces, es importante. Por eso dice, tened sal en vosotros mismos y estad en paz unos con otros. ¿Qué estamos llamados nosotros? Ese pacto que tenemos que llevar es el pacto de paz, no el pacto de conflicto, no el pacto de que nosotros no entramos en esta área. A veces yo digo, hay que ser apolíticos, porque muchos a veces se ponen en conflicto simplemente por defender a X partido o otro partido y luego llegan a terminar tal vez teniendo conflictos personales. Y lo cual no es. Nosotros tenemos que mirar qué somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Entonces, ¿para quién es? Todo lo que el sacrificio debe ser para nosotros, para esa rectificación, para obedecer, para vivir conforme y guardar lo que dice los preceptos que el Eterno mismo ha dado en su momento. Entonces, vuelvo otra vez a preguntar, ¿el Eterno necesita el sacrificio? Como decía el Salmo 50, Él no necesita nada,
sino nosotros la necesitamos. Mis amados hermanos y hermanas, cuán importante es entender tu vida y la mía, y que estos sacrificios que fueron dados como preceptos y mandatos, hoy posiblemente no puedes traer un becerro, un cordero, una cabrito, lo que sea, porque en su momento fue hecho. En tiempo de Yeshua se lo hacía. Por eso él, cuando a los leprosos, en este caso, les sanó, le dijo, vayan y presenten su ofrenda como debe ser en el templo, porque se lo hacía. Y Yeshua por eso nunca él llegó a quebrantar respecto a todo lo que es preceptos de la Torá. Cuando nosotros ya conocemos con mayor profundidad lo que es, en este caso, de la vida de Yeshua, nos podemos darnos cuenta que él inclusive guardaba la Torá oral también. Pero en realidad su interpretación, su elevación espiritual llevaba más allá para entender y ver la situación que sea puesta en práctica realmente con ese propósito a lo cual está dado ese precepto. Jamás podía haber estado a lo mejor en conflicto de pronto con los fariseos, sí, ¿por qué? Pero les decía él, esto tiene que hacerse de esta manera, pero jamás estaba quebrantando la Torah. Tú y yo somos quienes necesitamos el sacrificio y Yeshua lo hizo. Pero con esto no significa que cuando Yeshua hizo, ya tú tienes que acostarte y decir, ya tengo ya ahora sí, por fe recibo el perdón. Y como dije en la reflexión, si tú no cambias, si tú no corriges, no rectificas, no has hecho, sino más bien ese sacrificio de alabanza, esa oración o lo que sea que hagas un esfuerzo como un sacrificio, resulta que va convirtiéndose en algo abominable para el bendito sea. ¿Por qué? Porque todo sacrificio debe entrarse con un letrero donde se dice obediencia. Por eso el profeta Ismael le dijo al rey Shaul, ¿se complace el bendito sea en qué? ¿En sacrificios? ¿O en qué se complace? En la obediencia, porque la obediencia es mejor que los sacrificios, dijo. Entonces, mire, mis amados, tenemos que encaminarnos de la mejor manera correcta, guardando la Torah, guardando los preceptos del Eterno. No hay pretexto alguno para nosotros decir que para nosotros no es la ley. Como siempre, hablaré de este punto que siempre a veces termino tocando, que muchos lo hacen y a veces, tal vez utilice este término, alardean diciendo que por gracia somos salvos, mas no, ya no está interpretando mal. Cuando Shaul no está hablando, cuando el apóstol Pablo no está hablando con respecto a que no se debe guardar la Torá, porque si guardamos la Torá, la misericordia, la abundancia del bendito sea, está sobre nosotros, si nos guarda y nos da esa oportunidad para hacer y seguir adelante. Así que les invito a que ustedes reflexionen y guarden lo que dice la Torah, lo que dice la Escritura, lo que dice el Tanaj. Guardemos, vivamos conforme, porque la obediencia es lo más importante. En este llamado a Moshe, cuando habíamos leído Vaikra, hay algo muy importante. Nuestros sabios nos hacen entender de que Vaikra al final hay una letra tan pequeñita que aunque son igual que las demás, pero en esta vez se escribió Vaikra que termina con Aleph, esa Aleph es pequeña. Pero ¿qué es lo que significaba realmente esta Aleph? Esta Aleph dice que
indica, indica que esa humildad al llamado que Moshe está escuchando, al llamado que el bendito sea lo hace, le mira cómo en este caso Moshe está haciendo. Por eso él fue, en este caso, llamó a él, porque hubo otros que estuvieron allí para sellar, pero al único que se manifestó, permitió, en este caso, ah, elegir y entrar en el lugar que corresponde, fue a Moshe. Entonces, esta palabra, obviamente no lo hemos tocado esto mucho, pero es muy importante cuando vemos con las letras hebreas, le vemos que esa consonante Aleph al final está allí. Y en esa palabra Vaikra está dos consonantes muy importantes, la Yod y la Aleph. La Yod que es la letra con la que se inicia para el nombre sagrado, igual la Aleph, la que se inicia también para decir Elohim. Bien, con todo esto, mis amados hermanos, hermanas, amigos, les deseo que tengan una excelente semana, que el bendito sea les bendiga. Pues si este video deseas compartir y míralo, pues hágalo. No tiene costo, no tiene nada absolutamente, sino que es el deseo de nosotros, que tú tienes que seguir estudiando, seguir escudriñando, investigando y encontrar que nosotros estamos para obedecer y esa obediencia es el mejor sacrificio, ¿sí? El mejor sacrificio. El Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Conmigo nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.